Algunos en la sociedad israelí nos preguntamos por qué puede ser que las corrientes liberales religiosas que existen en nuestro judaísmo, que tienen que ver tanto con conservadores, reformistas, laicos y otras agrupaciones, no pegan tanto en la sociedad que no es religiosa. Por supuesto, tenemos un porcentaje de gente que es ortodoxa, pero el resto, que es la gran mayoría de la sociedad israelí, un 80% de la sociedad israelí, no tiene cabida, en ellos no tiene cabida las corrientes liberales. Y nos preguntamos por qué. Digo masivamente, por supuesto, tiene cabida porque existen y tienen una columna importante, pero no tanto como la ortodoxia, por ejemplo. Entonces, para saber de esto, vamos a hablar con el doctor Andy Faur, especialista en estos temas del judaísmo. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va, estimado? Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, yo, gracias. Un gusto estar de nuevo en Radio Naría después de tanto tiempo que no Es nos vemos. verdad, se lo ve muy bien, le iba a decir después de tanto tiempo, está impecable, Muchas gracias. está más tostadito, le iba a decir, pero bueno. Sí, bueno, estuve en la cancha ayer en estadio de fútbol, así que estaba lindo No el me día. diga, no me Sí, diga. señor, sí, No, no lo, señor. no lo, no lo hacía concurrente a los estadios. Sí, o sea, cuando juega Apoel y Jerusalén, por supuesto, nada más. Eh, Ah, y ayer tuvimos un partido contra Apoel Tel Aviv, 0-0, un mira derbi. o sea, que Qué es un buen lindo, la pasó bien. resultado. Y Usted sí, y sabe que había yo, sol. cuando éramos chicos, íbamos a la cancha y decíamos que la entrada se dividía, nos costaba tanto la entrada por lo que nos costaban los goles. Entonces decíamos, hubo dos goles, bueno, nos costó tanto la entrada, tanto Claro, está cada gol. Cuando es 0-0 íbamos a pérdida. Este, claro, bueno. y bueno, Ayer 0 a pero 0 para nosotros es ganancia. pues claro, Para que vean la situación de que está el qué equipo. feo, qué triste, ¿no? Qué triste llegar a esa situación. Pero Totalmente. bueno, está bien. Lo suyo no es el fútbol, o sea, podemos charlar, por supuesto, pero Total. digo, lo convocamos por este tema que planteaba, que es por qué Ujú. los movimientos liberales no tienen tanta cabida en la sociedad israelí. Muy bien. Todo suyo. Mira, gracias, Marcos. Una pregunta súper interesante porque es vigente incluso hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, multicultural, multi todo, y que Ujú. todavía hay como una especie de visión o de estereotipo marcado en la sociedad israelí. Y no solo te diría en la sociedad israelí, si tenemos tiempo podemos hablar también del judaísmo afuera de Israel, Claro que sí. aunque es distinto, pero... Mira, vamos a buscar las causas. Primero la Ujú. causa histórica, yo diría, ¿sí? La causa histórica es casi básica, digamos. El Estado de Israel, como todos sabemos, fue creado mayoritariamente por el sionismo laico, ¿ok? Por el sionismo laico, por el sionismo Ujú. humanista, por el sionismo socialista, ¿ok? En todas sus tintes. Entonces, esa forma de judaísmo era una forma de judaísmo muy particular, secular, laica, y durante muchos años después de la creación, antes de la creación del Estado de Israel y después de la creación de Israel, ese fue el judaísmo hegemónico, llamémoslo así. Ujú. La mayoría de la gente se identificaba como secular, laica, algún tipo de, como dijiste en la apertura, de tradicionalismo de ciertas tradiciones, y Claro. una pequeñísima minoría eran religiosos, religiosos ortodoxos, cuando estamos hablando. ¿Está bien? Una pequeñísima minoría era Ujú. así. Entonces, como que esta división fue que en realidad nunca fue real o correcta definirlo así en términos sociológicos, hablo por supuesto, era la división entre religiosos y laicos. ¿Ok? Ujú. Todos los laicos estaban en un paquete de un lado, ¿sí? No importa si se autodefinían, definían, ¿sí? Y los religiosos, o sea, y lo que hablamos con ortodoxos, del otro lado. Entonces, Ok. esta era la división, básicamente religiosos laicos, es el famoso quiebre, ¿no? Sí. Religiosos laicos que nunca La fue grieta. real, la grieta. Hasta hoy se puede decir que es así. Yo creo que no, no Ah, ok. sí, podemos hablar después, pero yo No, está no bien, lo está bien, defino está así bien. porque es muy simplista. Es la sociología de los años 50 y 60, sociología de israelí clásica de los años 50 y 60, digamos, así que hacía como dicotomía, Marcos, como grietas, como decías vos. Ujú. Árabes judíos, laicos religiosos, izquierda, derecha.
¿Está Ujú. bien? Que Ok. realmente era muy esquemática, la verdad, ¿sí? Porque hay muchos cruces y hay muchos continuos en este. Entonces, era esa grieta que se marcaba, que nunca fue real, pero a nivel sociológico se marcaba. Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de la sociedad secular, por definición o por decisión del Estado de Israel, las cuestiones religiosas quedaron en manos de la ortodoxia, alias rabinato, ¿ok? Y el rabinato siempre fue ortodoxo, hoy en día es ultra ortodoxo, digamos, pero las cuestiones religiosas, entre comillas, quedaron en manos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los israelíes, ¿sí? Que se transformaban más en israelíes que judíos, digamos, como definición identitaria, Ujú, vivían una vida judía, desde mi punto de vista, plena, pero no religiosa. Hablaban hebreo, estudiaban Tanaj, historia, vivían en Israel, hacían el ejército, etcétera. Una vida judía plena, pero no sé si llamarlo alejado o no, o con poco contacto con el ritual religioso. Y cuando había que hacer un ritual religioso, llámese Brit Milá, Bar Mitzvah, casamiento, entonces iban a los religiosos. ujú. Entonces, como que ellos eran los depositarios, los religiosos, entre comillas, en la ortodoxia, eran los depositarios del judaísmo. ¿Ok? Yo vivía una vida normal secular, llamémoslo así. Cuando tenía que hacer un acto religioso o tradición o de la tradición judía, iba con los religiosos. ¿Está bien? Ok, Ahí se terminaba, ¿ok? Hacía el bar claro. mitzvah y ahí se terminaba, seguía con mi vida. Ujú, Entonces, en ese sentido, como que tomaron ese lugar, ¿sí? Por un lado. Entonces, a nivel histórico, fue esto. A nivel, llamémosle, sociológico, em, vamos a recordar a los videoyentes o a los que nos están escuchando que todas las formas de judaísmo actuales son modernas, Marcos. Sí, que quede bien claro. Hace 250 años ningún judío se identificaba ni ningún judío se veía como nosotros en ningún aspecto. No como nosotros, Marcos y Andy, como ninguno de los de hoy en día, ni como los ultraortodoxos, ni como los ortodoxos, ni como los reformistas, ni como los conservadores. Era otra forma de judaísmo. Y todas las formas de judaísmo que conocemos hoy en día, seamos laicos, tradicionalistas, reformistas, ultraortodoxos, son formas modernas. Fueron un quiebre importante con el antiguo judaísmo medieval. Lo voy a llamar así, ¿sí? ujú. Con el antiguo medieval. Son todas formas modernas. Incluso la ultraortodoxia más estricta. Ah, Es sí. un, sí, sí, sí. Es un, es un, es un totzar, como se dice, un producto de la modernidad de mitad del siglo XVIII. Ah, Punto. pues yo Antes del siglo hubiera jurado que por la vestimenta y por todo es algo totalmente antiguo. Y ese es el punto, exacto, Marcos. Y ese es el punto, porque hicieron un excelente trabajo de marketing, hoy lo llamaríamos, ¿está bien? Ujú, Posicionándose en los portadores de la continuidad. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Como sabés, yo me dedico mucho a la educación. Entonces, a mis alumnos les digo, ningún judío se vestía así hace 300 años. Ninguno. Es una vestimenta que trajeron, que adoptamos, que cierto grupo adoptó en la Polonia, Galicia, ¿sí? Del siglo XVIII, así se vestían los locales, los lugareños. Los judíos la adoptaron por distintos motivos, que después si queremos podemos entrar, pero la adoptaron por distintos motivos. Número uno. Número dos, fue un gran corte, o sea, el judaísmo ultraortodoxo, que fue una de las primeras corrientes modernas, y esto es importante remarcarlo, fue un corte de alguna manera con el pasado. Está bien, incluso el hasidismo. El hasidismo eh, se creó yesh me'ain, como se dice, de la nada. ¿Ok? sí, No tiene ninguna conexión el eh, el, an- con, pasado. el, con el pasado. Un corte, una revolución completa en el judaísmo. Pero lo traigo acá. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos de hace 300 años no se vestían como ninguno de nosotros, ni siquiera como ninguno de los ultraortodoxos. Y como yo decía, no hay esa vestimenta, porque no existe una vestimenta judía, Marcos. Y como yo decía, Moshe, ¿está bien? No hizo bar mitzvah. El rey David no se puso tefilín. Sí, o sea, el rey Salomón no hizo ser de pesa, ¿sí? Claro. Siempre el judaísmo fue una continua cambio, ¿sí? Y adaptación al medio en que vivía. ¿Sí? La vestimenta en este caso de los ultraortodoxos es exactamente eso, una adaptación al contexto
geográfico en que vivían que lo transmiten hasta hoy en día, ¿sí? Pero ujú, ellos no son transmisores del pasado, ninguno es transmisor del pasado, todos nosotros somos productos de la modernidad. ¿Y qué pasa? Incluso en la congelación, llamémoslo así, de las costumbres o las tradiciones, es algo reformista, porque el judaísmo siempre cambió. En un momento un sector del judaísmo dijo, acá congelamos, acá dejamos, acá no cambiamos más. Y eso fue una verdadera revolución reformista, porque el judaísmo siempre cambió. Entonces, ujú. cuando vos decidís de alguna manera cambiar esa tradición y decir, no cambia más, estás cambiando. Exactamente. Ajá. Entonces, por eso digo que ninguna de las, para hacer, sí, para sintetizar esto, ninguna de las corrientes modernas es continuadora de un judaísmo anterior. Simplemente que el judaísmo ortodoxo se vende como tal, se vende como una continuidad. Pero si vos vas al Rambam, al Maimónides, ¿sí? Hace 1000 años, un referente de lo que llamamos el judaísmo talmúdico, o un Sí, referente del judaísmo medieval, yo no sé si lo ubicaría en el reformismo o más en el conservadurismo de hoy, ¿entendés? O, claro. yo no sé si estaría de acuerdo con la ortodoxia, porque él fue un gran innovador del judaísmo, gran Ujú, innovador. Sí, incluso ujú. tuvo muchas críticas en su momento en las innovaciones, pero hoy es un referente de la ortodoxia, pero es un referente a nivel alágico, llamémoslo, y no filosófico, porque filosófico era un gran renovador el hombre, era un gran Ajá. creador. Entonces, digo, Pero hay que digamos, las verlo. tradiciones como rezar solamente los hombres por un lado y las mujeres por otro. ¿No Ujú. es una tradición mucho más añeja que 250 años? Sí, por supuesto. O sea, vos decís de rezar hombres y mujeres Separados. separados, Sí, dijiste. sí. A ver, en el templo, el ritual en el templo hace 2000 años, hombres y mujeres participaban en todo el ritual juntos. ¿Está Ok, bien? Excepto la parte de los Kohanim. ok. Excepto la parte de los Kohanim que eran hombres. Claro, no ¿Ok? estaban separados los hombres y las mujeres, sino que estaban separados los Kohanim de todo el resto. Exactamente, que los Kohanim eran, sí, o sea, era la parte del ritual central del templo, y Ujú, ahí ni hombres, no Kohanim, ni mujeres podían entrar. ¿Está bien? Por claro. definición. Pero todo el resto del templo, prácticamente todo, hombres y mujeres participaban en forma igualitaria. ¿Qué Wow. pasa? Cuando se empieza a desarrollar la religión judía, a partir del siglo I, II, digamos, de la era común, cuando empieza a desarrollarse la religión, empieza a desarrollarse una visión mucho más patriarcal y llamaríamos machista hoy en día de la visión religiosa, en donde la mujer es excluida del ritual. ¿Ok? Esto es importante. Es excluida del ritual. Esto, sí, esto es la época talmúdica, la época de la Mishnah, ¿sí? Empieza la mujer a ser, por muchos motivos, tanto teológicos, físicos, etcétera, etcétera, la mujer empieza a ser excluida del ritual. Entonces, cuando se crean las sinagogas como Ujú, lugar de ritual, ¿está bien? Como lugar de ritual, entonces la mujer no es parte de ese ritual. Estamos hablando del ajá, siglo III, IV, V. Y de ok. ahí en adelante durante toda la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? Sí, durante toda la Edad Media fue así la tradición, por supuesto. Pero es una tradición, de nuevo, nueva, creada, revolucionaria, Marcos. ¿Ok? En su Judaísmo momento. rabínico. Claro, judaísmo rabínico, que se crea a partir del siglo I o II, digamos, de la destrucción del templo, hace una revolución al judaísmo bíblico, pero una revolución importante Ujú, y muy, muy, eh, eh, o sea, fue lo que hizo sobrevivir al judaísmo, vamos ajá, a ser justos, digamos, con eso. Pero fue revolucionario porque no se podía seguir con el judaísmo bíblico sin templo, sin Eretz Israel, sin esas cosas. Y ahí empieza a excluirse en forma, digamos, en forma institucional de a las facto, mujeres claro. de facto, exacto, del ritual. Pero en la época del templo no era así. En la época del templo no era así. O sea, entonces, y esto duró muchos siglos, digamos, hasta el siglo XVIII, XIX, digamos. Fueron muchos siglos en donde se institucionalizó esto que llamamos el judaísmo rabínico, que, que en cierta medida la ortodoxia es su continuador, pero que rompe con muchas de las cosas que traía ese judaísmo de la Edad Media. Entonces, Ok. ese es lo segundo. Y lo tercero te diría que es, eh,
esto que trabajaron muy bien de ser la supuesta continuidad, ¿está bien? ok, Que dijimos que no es verdad. Y cuando definimos el judaísmo como una religión, y este también es un parámetro que hay que tomar en cuenta, querido Marcos, cuando definimos el judaísmo como una religión y no como una cultura, como debe ser definido correctamente, una cultura, una civilización, entonces, ¿qué pasa? Los portadores de esa religión correcta son los ortodoxos. ¿Entendés? Y ujú, no, como dijiste tú, los reformistas y los conservadores. Los reformistas y los conservadores modificaron la religión correcta. ¿Sí? Ortodoxia significa la forma correcta o la forma ujú, verdadera. ok, Entonces, ellos modificaron. Entonces, no son los verdaderos. Entonces, si uno no importa que es una persona, y ahora te voy a agregar un datito que me permitís, sí, cuando entonces, cuando lo vemos así, por supuesto que las corrientes liberales, llamémoslas así, son falsas, ¿está bien? Son modificadoras, son reformistas, claro. o sea, es una clalá, ¿cómo se dice una clalá? Una Sí, un maldición decir, insulto, sí, un sí, insulto, sos reformista, ¿sí? Sos reformista cuando la mayoría de los judíos de Estados Unidos, después podemos hablar, son reformistas, ¿ok? Se sí, definen como reformistas. sí, Y sí. a nivel estadístico es interesante, Marcos, que si bien los movimientos liberales religiosos, estoy hablando, ¿sí? En Israel más o menos la mitad de los judíos se definen como laicos seculares, ¿sí? Más o menos la mitad. ¿Está bien? Más o menos, como dijiste antes, un 20% se definen como ortodoxos, 20, 25, 20 y pico por ciento. El resto son tradicionalistas. ¿Qué pasa? Los reformistas y conservadores, por la definición que te di antes al principio, no entran en las estadísticas oficiales de Israel, ¿sí? Pero las estadísticas no oficiales los consideran que hoy en día más o menos la gente que participa, ¿está bien?, en comunidades reformistas y conservadoras en Israel, son más o menos un 10% de la población de Israel, que no Ajá, es poco, que no es poco, claro, ¿está bien? no es Y van poco. creciendo, y van creciendo. ¿Está bien? Y hay comunidades reformistas y conservadores acá en Eretz Israel desde antes incluso de la creación del Estado, de los años Ujú. 30. Los años Bueno, 30 algo muy paradójico que la gente que creó Naharía eran alemanes alemanes. y dentro de ellos había una corriente liberal que fue la que fundó acá el Templo Reformista en Naharía, ¿no? Exacto, que no sé, o sea, los alemanes ganarían ya en los años 30 más o menos, Sí, si sí, sí, estamos treinta y así. cinco, 37, sí, Ahí sí. está, no sé cuándo se hizo la congregación reformista de Nadaria, no tengo el No, dato llevó más exacto. tiempo, fue después de la creación del Estado de Israel, Ahí sí. está, pero yo creo que en Jerusalén ya tenemos comunidades reformistas de los años 30, de esta misma aliada, de esta inmigración que Ajá, decís vos, sí. ¿sí? Ya tenemos comunidades reformistas previas, pero bueno, siempre fueron minoritarias, ¿no? Siempre fueron Claro, claro. marginales, y de a poco están tomando lugar dentro de la sociedad israelí, Marco, Ok. que a mí me ¿Y, gusta. y cómo es el...? Sí, yo sé. Sí, sí, Bueno, justamente liberal y eh, pluralista, entonces creo vos, que es vos sos importante. rabino laico, justamente. Entonces, eso es lo que es parte de estas corrientes liberales. ¿Sí? Charlamos, creo, en alguna oportunidad, nos contaste que era el judaísmo laico. Ujú. Y la pregunta es. ¿Por qué no pegan tanto? Porque es verdad, pueden ir creciendo, también la sociedad israelí va creciendo, pero no tiene, algo le falta para hacer hasta, más allá de pegar en la gente, el reconocimiento social. Totalmente, totalmente. Eh, Te voy a dar un Sí, ejemplo chiquito, un ejemplo bueno, chiquito. dale, La dale, dale. comunidad reformista acá en la área tuvo realmente un problema muy grave que estaba funcionando en un refugio, en un miklat. En la época de la guerra, que fueron casi 2 años, los refugios estuvieron abiertos y en una época que bajó, digamos, el uso del refugio por parte de la gente, un grupo de vándalos entró al refugio donde estaba la comunidad reformista y lo incendió. Uf, Incendió y quemó todo, absolutamente todo, todo, todo lo que tenía la comunidad, todas las pertenencias, digamos, que tenía la comunidad, menos las Torot, por suerte, que estaban afuera. uf, Bueno, pero todo el mobiliario, sí, todo, todo. Una cosa, un golpe bastante duro. Y sí, no alcanzó con eso, sino que también pusieron símbolos nazis adentro del Miklat. Con lo cual, bueno, la policía nunca llegó a ver, las cámaras no dan, bueno, etcétera. No, nunca se supo quién fue. El hecho es que quedó
paria, digamos, no quedó Ah, lugar. claro. Reciben un lugar no hace mucho, reciben un lugar también otro Miklat, pero ya es sobre piso, Sí, un refugio, pero que es sobre piso, no hay que bajar escaleras y eso, como había en el anterior. bien. Y bueno, estamos a la búsqueda de mobiliario. Yo veo una persona, estoy en una página de gente que dona o regala cosas. Y veo a alguien que dice, si saben de una comunidad religiosa, tengo acá un armario, una cosa hermosa que servía para Arona Codes y guardar todos los libros de Tfilá, ¿viste? Una cosa hermosa. Bonita. Entonces me comunico, contacto, me dice, bueno, sí, está bien, ¿para qué Keila es? Una comunidad. Le digo, pero bueno, ok. Por las dudas no le dije nada, qué comunidad, qué tipo de comunidad era. Entonces lo Entiendo. derivo a la gente de la comunidad, porque yo ya no estoy cerca, no estoy en contacto, pero no Activando. estoy activo. Entonces le llaman. Bueno, en el interior llaman, quedan en encontrarse, llaman en no encontrarse, y la última llamada es, no, miren, para ustedes no se los doy. Ah, Entonces le digo, claro, seguramente le pregunto a la persona en contacto, le digo, vos le comentaste que era reformista. Sí, bueno, obviamente preguntó, yo tampoco quería mentirle. Bueno, la cuestión que para ustedes no se los doy. La señora para se tomó el ustedes. trabajo de investigar que era para la comunidad reformista Y no, y no lo donó. terrible. Bueno, pequeñas cosas. Entonces yo digo, Sí, esas pequeñas cosas son las que me llevan también a esta charla de hoy. exacto. No solo Exacto. que quizás no hay adhesión masiva, sino que también hay como una adversión, ¿no? Sí. Hay tres cosas en lo que decís, Marcos, yo creo. La primera es todavía esa imagen, ese estereotipo de que los reformistas, llamémoslo así, maldiciéndolos, reforman, cambian la religión tradicional, aunque uno no sea religioso, ¿ok? ¿Sí? Sí, Si vamos, vamos al verdadero. ¿Está bien? No claro. al más cercano ideológicamente, porque el reformismo es lo más cercano ideológicamente al laicismo, digamos, en Sí, términos de sí, a valores, aquel en que términos. no, claro. Exacto, aquel que no es observante, en términos de valores, de cuestiones, de forma de vida, es lo más cercano al laicismo, ¿está Ujú. bien? Pero no, esos son, falsifican. Eso por un lado. Entonces, esa es la imagen, el estereotipo. Lo segundo es, y esto me lo estás diciendo y seguramente me vas a confirmar, todavía el reformismo y el conservadurismo en este caso se consideran que son prácticas de prácticas de judíos de la diáspora. Si me vas a Sí, decir, generalmente en Naharía, decime como caso nada más, me imagino que la mayoría de los que participan nacieron fuera del por país. supuesto. ¿Entendés? Y eso es un tema, ¿sí? Americanos, latinos, yanquis, ¿no? Gringos, latinoamericanos, algunos francés por ahí, ¿está bien? Pero en Sí, sí, general la tal cual. mayoría de los que se identifican es porque porque venían de allá, venían de afuera de comunidades liberales religiosas y acá Incluso encuentran su lugar. rusos, sí. Incluso rusos de alguna manera, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se les considera una ideología extranjera. Marcos, tengamos en cuenta que ya estamos en alrededor del 80 al 90 de la población de Israel son nacidos acá. ¿Está bien? Entonces, Ah, ah, sí, entonces, ¿entendés? Ahí ya hay una cuestión sociológica, psicológica importante. Son de afuera, son medio truchos, como se dice en Argentina, claro, ¿no? No son los verdaderos. Yo soy tremendamente laico, no me importa absolutamente nada, no observo nada, pero si voy, a algo voy al verdadero, al ortodoxo. claro. Eso en segunda instancia. Y a nivel político, señor, y esto es muy importante y tú lo habrás vivido, la única corriente que recibe apoyo estatal en Israel es la corriente ortodoxa. ¿Ok? Que se pagan a sus rabinos, se pagan sus Exacto. instalaciones, Mm. exactamente, ¿eh? Y las corrientes liberales se mantienen a sí mismas con sus javerim, con sus miembros, con Sí, donaciones, etcétera, etcétera. sí, con La cosa apoyo del exterior también. del exterior de sus movimientos, porque acá voy a poner un tema que no lo sé, pero estoy casi seguro de estar en lo correcto. Si las comunidades liberales recibieran apoyo estatal, crecerían increíblemente.
¿Ok? ¿Por qué? Porque no tendrían que estar en un miklat, como dijiste, en un refugio, ¿sí? Se podrían construir una sinagoga como la gente, ¿ok? claro. Un lugar de reunión como la gente. Les podrían pagar, ¿sí? Bien a sus rabinos, a sus rabinas, ¿sí? A sus Ujú, líderes. Se le pagaría un sueldo como se le paga a la ortodoxia. Entonces, digamos, acá hay cuestiones, como dijimos, sociológicas y políticas. Entonces, en el momento, creo, esperemos que llegue ese momento, yo lo deseo, en que estas corrientes ujú. también sean reconocidas por el Estado de Israel y también reciban el apoyo que recibe hoy la ortodoxia, entonces van a tener realmente un boom. Hoy lo hacen a pulmón, como decimos nosotros, Claro que ¿no? Todo, sí, 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 todo a sí. pulmón, todo a pulmón. Muchas veces, incluso los rabinos yo conozco, ¿no? Rabinos y rabinas que trabajan en forma voluntaria, Marcos, ¿sí? En sus, Ujú. en sus, en sus comunidades, Sí, porque no sí, reciben apoyo y no tienen dinero. no tienen En el momento dinero, que, exacto, que tengan apoyo, estoy seguro que van a florecer, seguro. claro. Bueno, y lo que decíamos, en el exterior es distinto, es al Y en, revés. en el exterior, no sé si llamarlo al revés, pero es distinto. ¿Por qué? Porque la base, o sea, Estados Unidos es el claro ejemplo, ¿no? En donde los reformistas y conservadores son la gran mayoría, entre un 70 y un 80% del público judío pertenece a los sectores liberales, ¿sí? Entonces, Ujú, la ortodoxia de todos los tipos es minoría, pero también en Latinoamérica, si bien hay un crecimiento acelerado de la ortodoxia, y eso sabemos, la ultraortodoxia en general, sí, ujú, la ortodoxia no crece, la ortodoxia moderna no crece, en realidad decrece, lo que crece es la ultraortodoxia, pero siguen siendo los movimientos minoritarios. Todavía en América Latina, también los movimientos reformista y conservador, depende del país, todavía son mayoría y todavía son los que más identifican a la gente. Si bien la gente en su día a día tiene una forma de vida judía secular, ¿sí? Generalmente va o se identifica con alguna comunidad de las comunidades liberales. Entonces, sí tienen eso. Y aparte, el tema del el rabinato o dónde se casa uno tiene menos relevancia, Marcos, porque, claro, porque sí, en cualquier lado, en Argentina que conocemos, ¿está bien? O igual que en todos lados, el casamiento válido es el casamiento civil, ese es el casamiento claro, legal. Y claro, luego te puedes claro. casar en cualquier lado. Acá tenemos el problema de que el único reconocido es el rabinato. Entonces, Solo ¿qué acá pasa? en Israel. Acá en Israel, exacto, acá en Israel, sí. Es el único reconocido es el rabinato. Entonces, acá ya hay mucho más libertad y mucho más pluralismo en la diáspora. Está bien, hay muchas Claro, más claro. posibilidades de elección. Entonces, eso posiciona distinto a los movimientos liberales. ¿Está bien? Sí, bueno, Eso acá el posiciona. que no quiere casarse por religioso se va a casar al exterior y hace una Sí, ceremonia liberal, digamos, de exacto. casamiento. Hoy, eh, y hoy en día hay más formas. Vamos, dejámoslo para anotarlo como ok, siempre en otra. ok, Oye, más formas. casamientos, casamientos. Dale, dale, Ok, como que haces lo en Israel. dejamos O para la próxima. para la Eh, próxima. Decime. Justamente, esto es un claro ejemplo de lo que comentás, que tiene que ver con el crecimiento hoy del liberalismo fuera y el decrecimiento de la ortodoxia en el exterior. Yo recuerdo claramente en Argentina, donde los templos estaban siendo prácticamente entes vacíos, no había Ujú, gente. Y despacito empezaron a entrar las corrientes del seminario rabínico, los rabinos, los muchachos del seminario rabínico de Marzo Almeri, qué sé yo, y empezaron a armar comunidades y les daban un espacio chiquito hasta que al revés se conformó y la ortodoxia tenía un espacio chiquito. Y realmente yo me exacto, recuerdo eso muy claro por Varela, ¿no? claro, Que era donde yo exacto. iba, que arriba estaban los ortodoxos y abajo había un grupo chiquito que eran del Exacto. seminario Rabínico. rabínico, y después se dio vuelta totalmente, ¿no? Y después ya Completamente. La, quedó la así. histo- la historia del judaísmo de Argentina, que no vamos a entrar ahora, es muy interesante porque la comunidad argentina era eminentemente laica secular. ¿Qué era Ujú, lo fuerte ahí? Los movimientos juveniles, ujú. laicos, los centros culturales, los centros comunitarios, los clubes. Ahí estaba la masa de la gente, hasta te diría los años 70 80. O sea, el movimiento Sí, y había un pequeñito grupo de religiosos que siempre sabías quiénes eran y de dónde era. Era muy, muy, muy pequeña, sí, aguda, incluso lo llamábamos, ¿no? Era, sí, o algunos judíos sefaradí, muy poquitos. Entonces, ¿qué pasa? Esa era la división, ¿no? La mayoría tenía una forma de vida cultural laica, donde los centros sí. comunitarios hebraica, Yacoa, Maccabi, los clubes y Sionismo deportivo.
Exacto, sionismo deportivo, o sionismo, sí, o los movimientos juveniles, sí, los No- partidos políticos, eso era lo nosotros fuerte. desde el movimiento nuestro decíamos que era el sionismo de las tres tiras. Ok, ok. Está bien. Yo voy a salir a defenderlo. Sí, ya Max Nordó en el primer Congreso Sionista. Segundo, el sionismo muscular. Si querés, hablamos algún día del sionismo Ah, ok. muscular, porque fue muy Sí, importante en el obvio. desarrollo del movimiento sionista. Muy Ob- importante. Por eso, generalmente lo descalificamos porque eran menos Sí, ideológicos, sí, sí. pero hubo No, una bueno, cosa importante. fue, eso es una historia. Pues hoy en día no, totalmente Exacto, exacto. al Pero, realmente sionismo. aportaron mucho al desarrollo de las comunidades. Y esto decía, entonces, ¿qué pasa? El movimiento en Argentina es donde empieza el movimiento conservador, reformista, voy a poner una barra ahí, Ujú, empieza en los años 60, ahí empieza con Marshall Mayer y todo eso, y ahí empiezan a desarrollarse este tercer camino, ¿está bien? O era todo claro. secular, una pequeña minoría religiosa, y el movimiento que sí, que tiene su apogeo en los años 80 90, ¿sí? O sea, después cuando vuelve a Argentina a la democracia y eso. Y en los años 90 empieza el fenómeno de la Hazara Betshuvá, ¿está bien? La gente que se hace ultraortodoxa. Entonces, y que hoy es el movimiento que tiene más crecimiento, ¿sí? Fuera Chabad Lubavitch y también el sector Ujú, sefaradí, son los que tienen hoy más crecimiento demográfico dentro de la comunidad. El movimiento Mazortí, el movimiento conservador, está en decadencia. El, todavía sigue siendo una comunidad eminentemente laica, secular, ujú, relacionada con centros comunitarios y clubes, que eso mantienen más o menos, no voy a decir que crecen, pero mantienen más o menos los números, pero la comunidad que crece es la ultraortodoxa, porque de nuevo, y acá es interesante, Lubavitch está allí, digamos, dentro de ese movimiento. fuertísimo, Claro. fuertísimo. Dentro Argentina de es ese muy fuerte. movimiento, digo. Sí, sí, dentro de la ultraortodoxia, exactamente. Y acá es interesante, Marcos, que también lo dejamos para otra charla, anotada, porque después nos olvidamos a nuestra edad, ya nos Sí, olvidamos sí. rápido de las cosas, que digo, yo quiero, cuando hoy en una época de globalización, en una época de multiculturalismo, la gente busca mashmaut, busca significado. Y este significado mucha gente lo encuentra en la religión. Y sobre todo en la religión más ortodoxa, ¿no? En más estricta. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, si ya voy a hacerme religioso, me voy a hacer religioso de verdad. Entonces, Claro. no van a una comunidad conservadora, porque es demasiado liberal, No, ¿sí? no. Demasiado, me deja de hacer demasiadas cosas. Yo necesito un marco estricto. Yo necesito un marco que me diga lo que hacer día a día, hora a hora. ¿Sí? Entonces, la gente que se hace religiosa en forma más estricta, ¿sí? En forma más ultraortodoxa. Y por Y, eso, hoy en día, muchos de los jóvenes, ya termino, ¿sí? sí, Perdón sí, sí, sí. sí, la perorata, pero ¿sí? Muchos de No, los no. jóvenes que buscan, que están perdidos, llamémoslo así, no perdidos, pero sino buscando significado, entonces van directamente a los sectores que le dan una respuesta absoluta, concreta. Así Claro. se es, así se judío. Que Y dejan, punto, ¿no? dejan un poco su vida en manos del Rebe, digamos. El Rab Exacto, le va a uno, decir qué hay que hacer cada cosa, si tiene que hacer un negocio o no, si tiene que casarse o no. uno delega Exacto. su soberanía. Esa es parte del Ujú. secreto. Delegar mi soberanía como ser humano en manos de otros que va a decidir. Es mucho más fácil la vida, sí, Así es. Marco. Debe ser, yo nunca lo probé, pero debe Yo ser. tampoco. Pero Pero creo que sí. digo, no lo minimizo tampoco, pero digo, No, es interesante ver el cambio que ha tenido Lubavitch para su penetración en todo el mundo y lo que ha llevado al desarrollo, por lo cual yo creo que eso sí puede llegar a ser un tema interesante tratar de dónde sale Lubavitch, el crecimiento y el desarrollo. De eso sí lo podemos dejar para total, también, total. ya Fue una tenemos tres genialidad. temas. Mira, ya. Una genialidad del último Rebe, vamos a decir así. ¿Está bien? Fue Sí, una sí, sí, genialidad del último Rebe. Porque si no, hubiera sido, seguido siendo hasta hoy en día un pequeño grupo marginal, incluso dentro de la ultraortodoxia, claro. hubiera seguido siendo un pequeño grupo marginal, exótico, Sí, y se transformó en una potencia. y hoy es popular, sí, sí, sí. Es una Bueno, potencia. estimado doctor Faur, la verdad que siempre es un placer, un gusto hablar con usted Igualmente, y igualmente. encontrarnos aquí en Radio Nadaría, así que esta es su casa, usted lo sabe. Total. Veremos si más adelante nos quedan varios temas, que ya los anoté,
Bien, haces para bien. que la próxima podamos desarrollar con la misma claridad con que ha desarrollado este tema. Con gusto, Marcos, un Un placer. abrazo grande, buena semana. Gracias, Yaguato. Buena semana para todos. Gracias. Chau, Chao. chau. El rabino, el doctor Andy Faur, aquí en Radio Naría, siempre es un lujo. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.